Hola a todos aquellos que están mirando este video. Estoy muy contenta por estar aquí el día de hoy. Y pues primero que todo quiero agradecer muy especialmente a Nadia Shah porque nos dio la oportunidad de compartir este video. Es uno de los primeros videos en español de su canal y espero que sea el primero de muchos. So thank you so much, Nadia. I hope all you guys that are watching this video right now, um, you will follow the channel to see the upcoming videos in Spanish. I'm so glad and honored to be here, especially because I'm with a really, really good friend of mine, Claudina Domingo. Estoy con una amiga a la que quiero mucho en este primer video que hacemos juntas y por eso también estoy muy contenta. Claudina Domingo, ¿cómo estás, Clau? Buenas tardes, Buenas, ¿ya? sí, buenas tardes ya, Aida. Pues estoy muy contenta de estar en estos videos y le quiero agradecer a ti, te quiero agradecer a ti y a Nadia Shah por el espacio. Y bueno, aunque estamos a 2.500 kilómetros de distancia, pues muy feliz y te siento muy cerca de mí este día, este sábado. Ay, muchas gracias. Yo también siempre te tengo en la mente y pues sí, es un gustazo estar contigo el día de hoy. Déjenme contarles un poquito acerca de Claudina Domingo. Ella es una poeta y narradora mexicana, es hija de un escritor también reconocido, Juan Domingo Argüelles. Ella ha sido ganadora de premios a nivel internacional. Ganó el Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer por su obra Tránsito y el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen por su poemario Ya sabes que no veo de noche. Ha sido también becaria en más de una ocasión de los jóvenes creadores del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y La Noche en el Espejo, su novela más reciente, publicada en el trágico y terrible 2020, pero para ella significó mucho porque parió un hijo, le estaba comentando hace rato antes de empezar a grabar. Pues esta obra es una obra onírica de la cual espero tengamos la oportunidad de escuchar más de tu propia voz. Y bueno, Clau, pues yo hasta ahora te había conocido como poeta, como escritora, narradora y como amiga personal, claro. Pero ahora que estás incursionando en la disciplina de la astrología, me gustaría preguntarte un poquito acerca de cómo fue tu acercamiento con esta disciplina, qué fue como lo primero que te llevó eh, a curiosear, ¿no? en la astrología. Creo que como muchas otras personas, nos da curiosidad, nos parece un poco glamuroso, interesante saber qué es eso del ascendente, qué se dice de nuestro signo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento fue en 2012 y por supuesto que leía cosas en internet y saqué mi carta astral en un portal para sacar cartas astrales y veía pues la interpretación que daban de muchos aspectos y de, de esto en la misma página, ¿no? Me causó mucho interés, con algunas cosas me identificaba, con otras no, como la mayoría, como todos los que nos pasa, eso nos pasa a todos cuando sacamos nuestra carta astral, digamos, sin que lo haga un astrólogo, ¿no? Porque las páginas listan los aspectos y pareciera que todos son igual de importantes cuando en realidad algunos tienen más importancia que otros en una carta natal, ¿no? Y bueno, después, posteriormente, tuve una fortuna, una cuestión muy, muy peculiar, porque llegué a vivir a un lugar donde una señora había dejado una serie de libros sobre astrología, una pequeña biblioteca sobre astrología, y había ahí unos libros, pues vaya, los libros fundamentales de la astrología del siglo XX, los libros de Dan Rudyard, los libros de Stephen Arroyo, de Liz Green, y pues los empecé a leer muy interesada, ¿no? Y había cosas que, o sea, me costó varios años entender muchas cosas, ¿no? O sea, las entendía como de manual, digamos, como libros de texto, pero a la hora de pronto de verlo empecé a sacar cartas astrales de mis amigos, ¿no? De mi familia, ¿no? Y vaya, algunas cosas no las comprendía del todo. Digamos que fue un interés que fui desarrollando pues, a lo largo de estos 10 años, ¿no?
comprando libros después me empezó a interesar la astrología predictiva, es decir, toda esta cuestión de las revoluciones solares, las revoluciones de los planetas, los tránsitos, las progresiones secundarias. Es un campo, la astrología, en el que te vas adentrando y van surgiendo como más detalles y más términos y más clasificaciones y vaya, empiezas a leer más y más cosas al respecto, ¿no? Pero creo que fue muy importante para mí. Yo tenía la costumbre, mucho antes de interesarme por la astrología, de llevar diarios, de anotar fechas. Me interesaban mucho como las fechas, etcétera. Y entonces cuando yo empecé como a estudiar como más a fondo la astrología, podía identificar ciertas cosas que me sucedieron, ciertos estados de ánimo en ciertos años, porque tenía esas fechas y pude, digamos, calcular los tránsitos de una forma más o menos más exacta, ¿no? Progresiones y todo. Y entonces, digamos que con mi caso, digamos, mi autobiografía, mi caso biográfico, pude ir practicando, sobre todo, no sé, los últimos 3 años, vaya, en 2020 con el enorme tiempo que tuve de pandemia, pude levantar muchas cartas a lo largo de mi vida, ¿no? De momentos de mi vida, revoluciones de Marte, revoluciones solares, ¿no? Y entonces ese fue como, digamos, una forma de experimentar de forma más o menos segura, porque pues así no tuve que decirles cosas equivocadas a las personas que se pusieron en mis manos, ¿verdad? Y bueno, pues un poco así me ha apasionado mucho el tema de la astrología. Me resulta apasionante ver ciertas cosas en un gráfico y ver cómo eso, por ejemplo, en el caso de las personas famosas, que es otra forma que tenemos como cuando comenzamos a querer ahondar en la astrología, digamos como alumnos, ya sea autodidactas o no, es una forma muy segura de ver cosas, ¿no? Googlear la carta natal de alguien famoso y sabemos su biografía, sobre todo si es alguien que ya murió, sabemos su biografía y podemos identificar qué aspectos y qué cuestiones de la carta astrológica son aquellos que se vieron históricamente en la vida de esta persona, ¿no? Sí, es muy interesante esto que comentas porque, bueno, ahora que he estado colaborando con Nadia, me doy cuenta de que el estudio normalmente aparece como gusto por las personas de manera autodidacta en primera y en segunda para conocerse a sí mismo. Es como para saber, ok, pero ¿por qué estoy pasando? Mi vida es tan caótica en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces lo ven por ese lado, pero también lo ven de una manera como una fuente de esperanza, como, ok, pues la astrología nos dice esto, ¿no? Y tú al comprender por qué están sucediendo ciertas cosas en tu vida personal o incluso a nivel global, eh, tú dices, ok, esto pues es un ciclo, ¿no? Esta es una etapa y va a pasar y quizá, pero en unos años va a mejorar esta situación o esto va a suceder, que va a ser un cambio para bien y todo esto. Pero sí, mayormente me he encontrado con gente que se interesa en la astrología por una cuestión personal y que inician precisamente con sus propias cartas astrales y después con las cartas astrales de famosos, ¿no? De hecho, Nadia usa mucho eso en sus clases, cartas de famosos y pues es donde más participación y más intercambio entre ella y los estudiantes hay. Pues sí, está muy interesante. Bueno, hablando un poquito más sobre esto, tú últimamente se ha vuelto muy común la astrología y está como en un auge. Entonces siempre ha existido, pero creo que ahorita está habiendo un auge importante. ¿Tú a qué crees que se deba? Se deba. Justamente un poco la respuesta es lo que mencionabas anteriormente bueno, siempre va a haber un interés por el tema del autoconocimiento personal, ¿no? Entonces, bueno, el autoconocimiento. Y yo creo que justamente como las religiones, sobre todo la religión católica, está
está viviendo, digamos que un éxodo enorme de fieles que realmente muchas veces ya no creen como tal en la doctrina, o que se van o que mudan de religión, o que simplemente se vuelven agnósticos. La mayoría, o sea, hay un gran porcentaje de personas en el mundo que ya se identifican como agnósticas. Y entonces lo que nos cuesta trabajo de entender, o lo que nos cuesta trabajo aceptar, es que de todas maneras necesitamos tener los seres humanos, eso ocurre desde a lo largo de toda la civilización de la humanidad, necesitamos tener ya sea fe o idea del futuro. Nos preocupa el futuro porque, pues literalmente, somos una sociedad de la cultura, somos la única especie que se funda, digamos, sobre conocimientos, sobre los conocimientos del pasado, que ha tenido, que puede ver mejorada su vida y que ha visto mejorada su vida a lo largo de miles de años por los conocimientos del pasado. Entonces es lógico que el futuro también nos preocupe, ¿no? Y en ese sentido, la astrología con toda la mala fama que tiene en este siglo científico, la astrología nos ofrece un vínculo entre esos dos espacios tan importantes en la vida de los seres humanos, el pasado y el futuro. Quien diga que no le preocupa el futuro realmente está exagerando. Y quien diga que no le importa el pasado también está exagerando. En algunos casos nos importa más que en otros, pero todos los seres humanos vivimos en tres tiempos: el presente, el pasado y el futuro. Y la astrología nos permite, es un método de adivinación que por supuesto que no tiene bases científicas como se le conoce ahora en términos de lo que es hoy la ciencia. Las tenía hace 2000 años, podía llamarse que era una ciencia, y se le conocía como una ciencia porque, para empezar, estaba fundada, y está fundada en la observación del cielo y en los ciclos, en el calendario, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre con la astrología es que la única forma de demostrar o que se ha demostrado que es un método de adivinación, si está bien hecho, bastante preciso, es digamos que con la evidencia de lo que pasa en la vida de una persona o en la vida global, lo que se le llama la astrología mundana, ¿no? Cuando acierta el astrólogo, ¿no? Cuando acierta en su predicción, cuando se le llamaba antes, cuando la predicción salva los fenómenos, así lo llamaban los astrólogos antiguos, ¿no? Entonces, esta promesa de que podremos saber algo de nuestro futuro, por supuesto que muchas de las cosas que te dicen una carta astral no son tan exactas como conocerás a una persona que se llama así. Eso no te lo puede decir una predicción astrológica, pero te puede decir el astrólogo, tal mes será importante y tendrás oportunidad de conocer una persona que va a ser trascendente en el campo laboral o bien en el campo personal, ¿no? Entonces, esta promesa, que hace la astrología de poder orientarte respecto de los acontecimientos futuros y de poder explicarte algunos de tus acontecimientos pasados de tu vida, y es muy rica. Y además también la astrología está muy vinculada a la idea del destino. Entonces, por eso genera un consuelo en muchas de las personas que llegamos a la astrología, para empezar intentando entender nuestra vida personal y nuestras actitudes ante la vida. Porque a diferencia aunque la astrología está fuertemente influida, sobre todo la astrología del siglo XX, por el psicoanálisis, fue muy importante el psicoanálisis en, digamos, el revival de la astrología en el siglo XX. Lo cierto es que la psicología muchas veces explica la conducta a través de lo que viviste en la niñez. Y lo que te da la astrología, lo que nos ha dado la astrología a las personas, es
también la posibilidad de descubrir, de podernos explicar por qué tenemos ciertas conductas y en nuestra niñez no fuimos, por ejemplo, abusados, no tuvimos una niñez escabrosa y horrible, y por qué presentamos ciertos rasgos psicológicos que podrían ser más propios de una persona traumatizada por tal o cual cosa, ¿no? Y en este sentido, la astrología, digamos que es una psicología maneja una psicología del karma, ¿no? Y karmática, ¿no? Que te puede, que lleva muchas veces a que quien se acerca a la astrología sí encuentre forma de sanar, de sanar emocionalmente ciertas heridas, ¿no? Pues es muy interesante todo esto que comentas y sí estoy de acuerdo pues por la poca experiencia que yo tengo en estos temas y se lo he podido ver. Y también dentro de, no solamente está la popularidad de la astrología en este momento para bien, sino también como en muchos otros ámbitos, por desgracia, pues se ha visto en detrimento su imagen, tanto por los charlatanes como por la gente que busca nuevas vías para hacer fraudes, ¿no? Mucho bajo la promesa que tú mencionas de saber algo acerca del futuro, pues abusan de eso, o hay muchos que dicen, que sí se atreven a decir, vas a conocer a una persona así y así, y se meten en detalles que realmente no deberían porque no hay manera de conocer, ¿no? A través de la astrología, pero que lo hacen para comercializarla, ¿no? Más, y obviamente para tener ganancias excesivas, y esa también es una manera de abuso y pues sí, de estafa, ¿no? Y hablando un poquito de esto de las estafas, he estado notando que ahorita la astrología también es blanco de muchos scammers, ¿no? De mucha gente que busca hacer fraude, que no solo con personas que se llaman astrólogos y que venden la idea de que yo te puedo leer la carta y te puedo arreglar tu vida en una sentada, sino también en gente que suplanta la identidad de otros queriendo sacar beneficio. ¿Tú has visto esto eh, a tu alrededor últimamente o a qué crees que se deba que ahora es la astrología? Que no sabía que había esta situación de que se suplantaban la identidad, digamos, por medios astrológicos o por carta astral. Esto no lo sabía, es nuevo. Pero es muy interesante lo que comentas, porque creo que hay un malentendido cuando, por ejemplo, siempre recordamos y siempre vamos a recordar en los mexicanos a Walter Mercado y lo identificamos a él como el astrólogo, ¿no? Sí. Yo supongo que creo que Walter Mercado sí era un buen astrólogo, ya a nivel serio, ¿no? De leerle cartas a la gente famosa, leer las predicciones, supongo que cobraba bastante bien, pero lo que él hacía, que era muy breve y que han copiado en todos los, todo, o sea, mucho de lo que conocemos ahora como los horóscopos, pues eso abreva un poco de la forma en la que él hacía los horóscopos, ¿no? Brevemente, rápido y alguna cosilla. Y por supuesto que mucha gente se lo toma a guasa y a risa porque, pues obviamente muchas veces fallaba, ¿no? Siempre decía, no sé, ten cuidado porque alguien te está intentando hacer daño, ¿no? Pero porque él solo hablaba de los signos solares, digamos, del común de las personas, y para tener digamos que una predicción astrológica realmente, ligeramente exacta, es necesario conocer la carta natal de la persona, ¿no? O sea, no, y además puede ser Virgo y ser Virgo del primer decanato, del segundo, del tercero. Puede ver el astrólogo que está Neptuno en Piscis en oposición a Virgo, pero
te puede quedar muy lejos a ti si eres del primer decanato, del tercero, a quien más afectará será, por ejemplo, durante ciertos rangos de años, es a los del segundo decanato, ¿no? Entonces, realmente hacer las predicciones que hacía él con base en qué época del año eran, en dónde estaba el sol, pues eran muy vagas, absolutamente vagas, y no Claro. podían ser de otra manera, ¿no? Sí, Pero porque para efecto que se buscaba en los programas mañaneros, ¿no? sí, El sí, programa de Buenos Días con el cotorreo y todo eso. Pues es todo, como todo el programa, como todo ese tipo de programas, pues muy vagos y muy básicos, pues sí, no podía, o sea, tenía que ser algo muy general y muy muy superficial. general, sí, Y además, sí, no pues era, allá, perdón, sí, no era culpa de él, no era culpa del programa, no era en realidad culpa de nadie, estaba hecho para caricaturizar un poco a los signos, y él mismo estaba consciente de que él era caricaturizado y lo aceptaba y actuaba además en consecuencia con esta le gustaba. caricatura, sí, del astrólogo con capa y todo eso, ¿no? Pero lo que sí logró fue no solo él, pero sobre todo, digamos que él en esos años, en nuestros países latinoamericanos, crear un interés mayor interés de las personas por la astrología, ¿no? Sí, como que sí surgía esa curiosidad, ¿no? Y todavía, aunque no lo creyeras, decías, voy a ver qué dice mi horóscopo, ¿no? Y Sí, todavía, ¿no? En el exacto. periódico, en las revistas, a ver los horóscopos, aunque tú no lo creas tal cual, ¿no? Pero dices, bueno, a ver, Sí, sí, es como así un es. chismecito breve, ¿no? Algo así. Ah, bueno, claro. Pues, muchas gracias por todos estos comentarios. Yo creo que eh, ya es tiempo de pasar un poquito más Claro. al tema principal de esta entrevista, porque a mí me interesa mucho aprovechar el espacio y aprovechar tus conocimientos para que nos ilustres un poco sobre uno de los fundamentos importantes de los que ya del que ya hemos estado hablando, de la astrología, que es la carta natal o carta astral. Yo entiendo la carta natal o la carta astral como un gráfico que surge a partir del primer respiro que tú das en esta vida. En el momento en el que tú naces, a partir de la fecha, hora y el lugar donde tú naciste, se crea este gráfico que representa la posición de los astros en ese justo momento de tu venida al mundo. ¿Cómo? A ver si me ayudas aquí un poquito. ¿Cómo es que esa carta refleja o puede decir algo de lo que va a ser tu personalidad aún cuando tú apenas estés viniendo al mundo? ¿Qué tanto puedes leer tú en una carta astral y de qué manera se hace esto? Aunque sea una breve introducción, yo sé que es un tema amplísimo, pero Sí. lo que trataba de hacer aquí era como una pequeña introducción para la gente que está interesándose por vez primera en la astrología, pues tenga algunos tips básicos, digamos, ¿no? Que este video sirva para todas esas personas. Sí, claro. Ahorita voy a compartir una carta natal, la carta de Marilyn Monroe. El, pero quería decir, las primeras cartas astrales pues fueron las cartas griegas. La astrología es un método de adivinación griego, aunque tiene fundamentos mesopotámicos. Sobre todo fueron desarrolladas muchas cosas que como ya las conocemos ahora, por ejemplo los aspectos, por los griegos. Y de hecho por científicos, por lo que eran los matemáticos griegos, los hombres de ciencia de griegos, ¿no? Y al principio eran cartas cuadradas, es decir, se dividía el gráfico en cuatro y en, digamos, el norte, sur, este, oeste, ¿no? La carta como la conocemos es más moderna, es más del Renacimiento, es la carta circular. Y a lo largo de los años de los cientos de años, se han modificado aquí y allá algunas cosas, pero digamos que los 12 ámbitos que tiene la carta, que digamos, el número 12 siempre en astrología va a ser un número importante. Y los 12 son los signos y 12 son las casas de la carta natal.
y son ámbitos de la vida que existen en todos los seres humanos, ¿no? En todas las personas. Y como la astrología está vinculada al destino, ese es el motivo por el cual se puede ver en una carta natal qué será de esa persona en relación a tales o cuales ámbitos de la vida. Muchas veces lo que ocurre cuando uno le dice a las personas, cuando uno lee una carta natal y ves ciertos aspectos que indican ciertos acontecimientos, la gente dice, bueno, eso no creo, porque eso nunca me ha pasado, o eso yo no lo he hecho, y el asunto es que, bueno, la vida no ha terminado, ¿no? Esas cosas pueden pasar incluso en los últimos años de la vida y pueden estar marcadas ahí en la carta astrológica, ¿no? Entonces voy a compartir la carta natal de Marilyn Monroe para que veamos, voy a explicar lo más brevemente posible y lo más claramente posible para el caso de no hacer todavía, confundir más a las personas que se acercan por primera vez en la astrología con este ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, ahí está la carta natal de Marilyn Monroe. La carta se lee en el sentido inverso de las manecillas del reloj y empieza en esos 13 grados de Leo. Leo es el que tiene el signo rojo, que tiene una especie de colita, así se le representa a Leo por la cola de león. Y ahí dice ASC, ascendente. Ese es el ascendente. Esto quiere decir que esa es la constelación que se encontraba en el horizonte al momento del nacimiento de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue Géminis. Su sol está en 10 grados de Géminis, allá arriba entre la casa 10 y la 11. La casa 10 representa el poder, representa digamos que la sociedad organizada, la carrera, y es el ámbito más público junto con las 7 que tenemos, ¿no? La casa 10 está muy vinculada sobre todo digamos, a la fama, pero todos tenemos casa 10. Entonces, donde tenemos nuestro medio cielo, ese MC, que ella tiene en 6 grados de Tauro. Tauro es el signo verde que tiene estos cuernitos. Es ahí donde tenemos nuestra forma más pública de ser y cómo nos vemos en la sociedad. Aunque no solo los presidentes tienen casa 10, todos tenemos una casa 10. Y esa casa 10 representa qué tan cómodos o incómodos nos podemos sentir en la arena pública, en el mundo muy público. La casa 11 es la casa de los anhelos, es la casa de las vocaciones, también se le llama la casa del amor que se recibe, es decir, la casa 5 del otro lado, en este caso Sagitario y Capricornio, es la casa del amor que se da, y la casa 11 es la casa del amor que se recibe, que ese amor en realidad es apreciación pública. Y es una casa que indica un sol que está como el sol de Marilyn Monroe, que está casi en la casa 11, en medio de la casa 10 y la 11. Es un sol de popularidad, es un sol de gran popularidad. Ese sol tiene un aspecto que no se marca aquí en esta carta, no me lo marcó, pero tiene un aspecto de 60 grados con el ascendente, es decir, tendría una gran facilidad para mostrarse, aunque ella era Géminis, para mostrarse como una Leo total, ¿no? Que es decir, muy orgullosa de su persona física. La casa 1 y el ascendente representa la persona física, el cuerpo, la presencia, ¿no? Y con un ascendente Leo, con un muy buen aspecto con el sol, hay esta facilidad para mostrar el gran
el gran carisma y la gran belleza de Marilyn Monroe, ¿no? Su belleza la podemos encontrar en parte en este buen aspecto del sol con Leo, también en Venus. Venus, casi todos identificamos bien a Venus como es el espejo de la diosa Venus, lo que se representa con ese circulito que tiene una crucecita abajo. Ella lo tiene al final de Aries, del signo de Aries, muy cerca del medio cielo. Es decir, su belleza estaba llamada a ser una gran belleza pública, una belleza que se conociera en el mundo, ¿no? Tomando en cuenta que ese medio cielo es el mundo en en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y bueno, he estado hablando un poco desordenadamente de estos ámbitos, pero es un poco para ver cómo se hace la interpretación de una carta, ¿no? En vez de leerles la carta de Marilyn Monroe por la casa 1, la casa 2, la casa 3, les he querido mostrar qué es un poco lo que ve un astrólogo, lo que le llama la atención a un astrólogo cuando abre una carta natal. Obviamente, lo primero que uno ve es el ascendente, uno ve el sol, qué sol es, en qué signo está, en qué casa está, qué aspectos tiene. Ella tiene un aspecto, los aspectos son las relaciones de los planetas unos con otros y con ciertos puntos de la carta. Lo más importante de la carta obviamente son los planetas, pero también varios puntos como el ascendente, el medio cielo, en realidad lo que se les conoce como los ángulos, los 4 ángulos. El ángulo de la izquierda es el ascendente, el de abajo, el IC, es el medio cielo, es como la noche, la medianoche en una carta, en una carta natal. Eso representa si el medio cielo, el punto opuesto, la casa 10, es el mediodía, el cenit, el fondo del cielo es la medianoche y es la vida más privada, es la vida familiar, es lo que se le llama los últimos años de vida y la fama después de la muerte. Y el otro punto importante es el descendente, está marcado ahí como DSC, en 13 grados de Acuario. El ascendente y el descendente siempre van a tener los mismos grados, pero de signos opuestos. El fondo del cielo y el medio cielo van a tener los mismos grados de signos opuestos. Entonces, en este caso, el descendente es en Acuario, y el descendente representa nuestra vida con los otros, nuestra relación con los otros. También representa al público, el público como, digamos, podríamos decirlo así, como espectadores. Todos tenemos un público, aunque nuestra vida no sea muy pública, pero si hay planetas en la casa 7, es muy probable que también haya una vida muy pública. En este caso, ella tiene la luna, que hace muy carismáticas a las personas. Las personas con luna en casa 7 son personas carismáticas. Tiene a Júpiter ahí, también es el astro de la buena fortuna, Júpiter. Y Júpiter también... Perdón, Clau, ¿cómo se representa la luna? La luna es tal cual una lunita que está en la casa 7, que está en 19 grados de Acuario. Esa es la luna, es la luna creciente. Y Júpiter parece un 4. Está en 26 grados y parece un 4, está ahí en la casa 7. Esta luna, vaya, hay planetas, como todos estamos caracterizados con esta situación del planeta retrógrado, que no es que obviamente científicamente no es que los planetas vayan en la órbita hacia atrás, sino que nosotros desde la Tierra los vemos ir hacia atrás. Pero, y entonces todos los planetas, desde el punto de vista de la Tierra, pueden estar retrógrados en una carta natal, porque al momento de nacimiento así estaban, salvo por supuesto el Sol y la Luna, que jamás están retrógrados, ¿no? Y que son dos de los puntos muy importantes de la carta natal,
porque comparten por un lado son claves para nuestra salud física, representan también nuestra parte emotiva, la luna, y nuestra parte, digamos, espiritual o nuestro destino y nuestro lugar en el mundo, el sol, ¿no? El sol obviamente también es nuestra fuente de vitalidad son muy importantes los aspectos que puede tener la luna y el sol en una carta natal en términos de la vitalidad y del destino de la persona, ¿no? En el caso de Marilyn Monroe tenía una conjunción, es decir, estaba junto en el vecindario, en un vecindario muy cercano con Mercurio. Mercurio está representado ahí en 6 grados de Géminis, en la casa 10, con unos pequeños cuernitos, es el espejo de Venus más 2 pequeños cuernitos. Y ese Mercurio en conjunción con el Sol es muy propio de actores y de actrices, porque el Sol, porque ese Mercurio dota al Sol de multiplicidad de imagen y de multiplicidad de identidad. Y finalmente lo que hace un actor es ser múltiples personas, ¿no? Entonces era un signo de vocación ineludible ese sol en conjunción con Mercurio en la casa 10, la casa 11, que es la gran casa de la popularidad, ¿no? Y luego está otro signo de popularidad y de gran carisma, la luna en la casa 7, en Júpiter. Todo lo que toca Júpiter lo engrandece y de alguna forma lo engorda, ¿no? Entonces, ese Júpiter en la casa 7 cerca de la luna es digamos, que le puso esteroides a su popularidad, ¿no? Y tiene otros aspectos, algunos aspectos muy difíciles, ¿no? Cuando un astrólogo lee la carta a una persona, hay cosas que se tienen que ver con bastante detenimiento porque, por supuesto que hay ámbitos más felices en una carta natal que en todas las cartas natales, digamos, en el gráfico hay lugares felices, aunque tengan aspectos poco afortunados, pues no son lugares tan peligrosos como la casa 8, que entre otras cosas es casa de transformación, es casa del apoyo que recibimos de otros, de las herencias, pero también es la casa de la cirugía, ¿no? Y la casa también, a veces, de la muerte como tal, de la muerte física. Y Marilyn Monroe tiene una casa 8 con un par de planetas que además son planetas vinculados también a la cirugía, como Urano y como Marte, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ese Marte que está ahí, que está en un trígono, el trígono es esa raya azul que va hacia abajo y que está con Saturno. Saturno parece una sillita, está en 21 grados de Escorpio, parece una sillita. Hay una cosa de la biografía de Marilyn Monroe que no siempre se menciona, que es que ella, no recuerdo el nombre del hombre, era un productor a quien ella conoce cuando es muy joven, y cuando ella ya había participado como extra en algún par de películas, pero ella conoce a este hombre que se enamora locamente de ella, pero no solo se enamora de ella, sino que ve en ella el potencial de estrella de cine. Y este hombre dedica sus últimos años de vida, porque tenía una enfermedad que ya estaba diagnosticada como mortal, y deja a su mujer, se pone a vivir con Marilyn Monroe, aunque no se casa con ella, y le compra un montón de vestidos, la pule. Se dice que es el hombre que probablemente le pagó las pequeñas cirugías estéticas que le hicieron. Y entonces este hombre está en esta carta natal de Marilyn Monroe como ese Marte en la casa 8, que es la casa en la cual recibimos algún tipo de apoyo de los otros.
y tiene un trígono con Saturno. Saturno representa, entre otras cosas, a las personas mayores y a las personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que resultó muy importante para la carrera de Marilyn Monroe. Y claro, lo que vemos como un aspecto, lo que se conocen como aspectos difíciles, se marcan en rojo en las cartas, en estos gráficos. Son los aspectos difíciles son, algunas cartas tienen más aspectos difíciles que otras, pero lo que producen en la vida son como motores, son grandes motores. Los aspectos fáciles y fluidos, los aspectos azules, muchas veces son aspectos, son cosas mentales o son facilidades que sí nos pueden abrir camino en la vida, pero lo que produce más acontecimientos son los aspectos difíciles entre un planeta y otro. Y ella tiene estos aspectos difíciles entre la Luna en la casa 7, Neptuno en la casa 1 y Saturno en la casa 4. La casa 4, entre otras cosas, es la casa de la familia de la cual uno proviene, pero también la familia que uno funda, si uno funda una familia. Si uno no funda una familia, de todas maneras uno tiene casa 4, y la casa 4 representa la vida privada y aquellas cosas aquellas cosas de nuestra personalidad, aquellos fundamentos de nuestra personalidad que no solo nosotros conocemos. Y bueno, Marilyn Monroe siempre sufrió por aspectos de amor. La casa 7 es la casa del matrimonio, la casa de la pareja, la casa de las relaciones de dos, ¿no? Y ella tiene esa oposición, es decir, esa línea roja larga de 180 grados con Neptuno. Neptuno es un tridente que está ahí en su casa 1. Y tiene Saturno en la casa 4. Esta configuración que se le llama una cuadratura T, que es un triángulo, lo que generó en ella fue un constante, digamos que un sufrimiento constante a la hora de formar una familia, que fue algo que ella quería hacer y algo que terminó siempre en divorcios y en todas estas cosas, ¿no? Ella tenía, por otro lado, con ese Júpiter en la casa 7, Júpiter también representa como, es el planeta de lo legal, entre otras cosas. En la casa 7 representa, por supuesto, el matrimonio con alguien, con alguien muy conocido en la sociedad. Sus maridos eran también personas famosas, ¿no? Que de alguna forma contribuyeron algunos a su fama y otros se aprovecharon de la fama de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, ella tenía estos aspectos en su carta natal, una carta que marca mucho, digamos, una carta fácil de leer, digamos, cuando uno empieza a leer cartas natales, porque hay muchas cosas que son de manual en esta carta, ¿no? El Venus muy cerca del medio cielo, como un Venus de público, de la belleza, como, digamos, como una forma de alcanzar o de estar cerca del poder, ¿no? La conjunción Sol-Mercurio, que es muy propia de actores, ¿no? El Marte en la casa 8, que en la parte negativa, esa casa 8 con Urano ahí también es, pues bueno, la muerte de Marilyn Monroe es una muerte que está, que a la fecha, aunque es misteriosa, se ha llegado a la conclusión de que fue accidental. Urano, entre otras cosas, Urano es el que tiene como dos paréntesis al revés y una gotita entre los dos paréntesis. Urano, entre otras cosas, rige los sucesos, los accidentes y los sucesos que no podemos controlar. Entonces, bueno, todas estas cosas están en la casa en la carta de Marilyn Monroe. Todas las casas
representan un ámbito de la vida, ¿no? Un ámbito distinto, ¿no? La casa 2 son la casa de las posesiones, la forma de ganarse la vida, ¿no? La casa 3 son los hermanos, es un poco la inteligencia, la forma en la cual uno se desenvuelve con los sentidos, cómo percibe uno el mundo. La casa 4 es la casa que está vinculada a la familia de lo que uno viene, la familia que uno funda, ¿no? La casa 5 es la creatividad, los hijos, si los hay, ¿no? Los aspectos. Sí, cuando no hay planetas en una casa, no es que no pase nada en esa casa. La forma en la que un astrólogo lee ese ámbito de la vida es con lo que se llama el regente de la casa. El gobernador de la casa es el planeta vinculado al signo. Sagitario, que es la flechita roja en la casa 5, es regido por Júpiter, que está en la casa 7, ¿no? Y Júpiter tiene un aspecto con Lilith, que está en la casa 1. Lilith es la lunita que tiene abajo una crucecita. Y bueno, es un aspecto estresante, es una oposición. Y Lilith, entre otras cosas, a veces nos arrebata algo, ¿no? En el caso de Marilyn Monroe, ella siempre quiso tener hijos y tuvo varios abortos, ¿no? La forma en la que esto queda mostrado en esta carta es con esta oposición de Lilith a Júpiter, ¿no? Eh, Aunque Júpiter no esté en la casa 5, ¿no? Lo rige, ¿no? Entonces, es esta forma en la cual vamos haciendo las relaciones de los planetas, las relaciones de los planetas que rigen la carta. Dime. No, bueno, iba a hacer una pregunta. Sí. Como representación de la posición de los planetas y de los signos, en todas las cartas existen todos los planetas y todos los signos, ¿es correcto? En todas aparecen todos. Por supuesto. Todos tenemos casa 5, todos tenemos casa 10, y depende de qué planetas estén ahí, es que esos ámbitos de la vida, digamos que cada casa es un ámbito de la vida. Todos los signos están en todas las, están los 12 signos en cada carta, están las 12 casas, y están los planetas. Los planetas que se muestran en esta carta natal son los que actualmente se leen, digamos que son los que los que se leen habitualmente en las cartas natales. Y hay unos puntos, ¿no? Hay unos puntos que son puntos hipotéticos, puntos astrológicos que se hacen, que se sacan con fórmulas matemáticas, pero que han resultado ser importantes a lo largo de cientos de años, se han calculado desde hace cientos de años. A algunos se les llama parte. La parte de la fortuna es ese circulito con una X en medio, y esa es una relación entre el sol, los grados y el signo del sol, los grados y el signo de la luna, y los grados y el signo del ascendente. Y la parte de la fortuna literalmente es aquel lugar donde, digamos, de alguna forma somos más felices y afortunados. En el caso de ella, está en la casa 9, que es en la casa de los grandes viajes, de los anhelos, de alguna forma, no del público, pero sí pues de lo internacional. Es una casa internacional, y su vida fue, su carrera fue conocida en todo el mundo, ¿no? Y en fin, Quirón, que es el sanador herido, es un asteroide, es esa K, que en su caso está allá en 0 grados de Tauro, que está muy cerca de Venus, ¿no? Entonces, ese sanador herido genera, por un lado, una suerte se le conoce como pues un mensajero del karma, o un punto karmático de la carta, es decir, algo que heredamos de vidas anteriores, y causa un poco de sufrimiento, pero al mismo tiempo de que causa sufrimiento hacia nosotros, en la vida de los otros es la forma en la cual nosotros de alguna manera
contribuimos a sanar ciertas heridas, ¿no? De alguna forma, ese Quirón en conjunción con su Venus, que le trajo grandes dolores de cabeza en el sentido de rupturas afectivas. Por otro lado, Venus, que también es la belleza, también le trajo, también la llevó a ella, digamos, que con su presencia y su belleza a, digamos que reconfortar la vida de los espectadores que veían sus películas, ¿no? Entonces, todos estos planetas existen te digo, hay unos que son como tal planetas, el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, Venus, Neptuno, y otros son puntos, ¿no? Lilith es el lado opuesto, digamos que si existiera una luna del lado justamente opuesto a donde está nuestra luna, del otro lado de la Tierra, más bien sería, más bien del otro lado de la órbita de la luna, esa sería Lilith, ¿no? Los nodos lunares son también puntos hipotéticos, pero son puntos que nos muestran hacia dónde va nuestro camino no solo nuestro destino y qué cosas nos resultan más fáciles que otras, ¿no? El suyo era un destino de trascendencia, su nodo norte, que es esa espuela que tiene, que tal cual está hacia arriba, la puntita, está en la casa 12, que entre otras cosas es una casa de trascendencia. Y el nodo sur, que digamos que es el menos afortunado de los dos nodos, está en la casa 6, la casa del trabajo, pero también la casa de la enfermedad, la casa de la rutina, ¿no? Todos esos aspectos. La casa, ya hablé de la casa 7, la casa 8, la casa 9 es el extranjero. En muchos casos también el estudio, sobre todo como el estudio universitario, las personas que se dedican a la academia también tienen casas 9 con muchos planetas, el extranjero y los extranjeros. Hay personas que, por ejemplo, que no han, esto es lo que ocurre con la astrología, que hay cosas que no es que sean exactamente vagas, sino que la carta no te la puede decir como tal, digamos, te da los indicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas, yo he leído cartas donde Júpiter está en la casa 9 y las personas no es que viajen mucho, pero resulta que están casadas con un extranjero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estaría representado ese Júpiter en la 9, ¿no? Sí, o que a lo mejor trabajan con extranjeros, ¿no? Por ejemplo. Exacto, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, así es más o menos como se va leyendo una carta. La casa 12 es una casa que es del inconsciente, que es un poco de la disolución de nosotros en la sociedad. También es una casa digamos, de hospitales, de reclusiones, de las cosas que nos limitan. En los planetas que están cerca de la casa 12 o el signo en la cúspide, es decir, el signo donde empieza la casa 12. La cúspide de las casas es donde empieza la casa, no donde termina. Donde termina, digamos que está la cúspide de la siguiente, ¿no? Y digamos que, bueno, esa es la forma, siempre la carta se lee en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Partiendo de la casa 1. ¿Mandé? Partiendo de la casa 1, aunque te digo que normalmente lo que hace un astrólogo es fija la mirada en lo que se ve más, donde hay más aspectos. Por supuesto hay que ver dónde está la luna, dónde está el sol, ¿no? Dónde está, en fin, lo que te va atrayendo, ¿no? Lo que te va, uno como astrólogo primero va viendo lo que atrae la mirada, los aspectos, los planetas, tal,
Y después, normalmente lo que uno hace es ir haciendo esta interpretación de los gobernadores de la casa, ¿no? Donde está la casa 2, que empieza en Virgo, donde está Mercurio, que es el que rige a Virgo, ¿no? Y así vas haciendo como una interpretación más detallada de la Sí, carta natal. sí, más global también. Supongo que ya si le estás leyendo a otra persona, pues ya te puedes concentrar en los aspectos que a ella más le interesen, ¿no? Si es el caso que tienes un cliente, digamos, y que te dice, quiero que me digas algo sobre mi salud, por ejemplo, ¿no? Como, ¿qué puedes ver tú en mi carta astral sobre mi salud, o sobre mi fortuna, o sobre mi carrera, ¿no? Porque estoy ahorita pensando en empezar un negocio o algo así, pero tengo mis dudas. Sí, aunque para eso se utilizan cartas, digamos que cartas contemporáneas, podríamos llamarlos así, cartas predictivas. Y esas cartas predictivas son los cumpleaños de los planetas. Todos los planetas tienen un cumpleaños diferente en nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 10 grados de Géminis de Marilyn Monroe, eso es como el 4 de junio, creo, ¿no? El 4, 6 de 8 de junio. Y entonces el cumpleaños del planeta no es el 4 de junio, sino el 10-26 de Géminis. Entonces, a veces en los años eso puede ser el 4 de junio o el 5 de junio o el 6 de junio, pero es el cumpleaños exacto de los grados del planeta. Y entonces, esa es la carta predictiva más usada, la revolución solar, se le llama revolución solar. Rige un año y entonces el astrólogo saca una carta que digamos es como si fuera una carta de nacimiento de una persona, pero es la carta que rige el año de esta persona y que por supuesto que se tiene que leer con relación a la carta natal. No es más importante que la carta natal. La carta natal siempre va a ser la carta más importante en la astrología de una persona, por supuesto que sobre las cartas de revolución. La revolución más importante, la que más se usa es la revolución del Sol, pero hay planetas que son muy importantes en una carta, en cada carta natal hay planetas que son más importantes, digamos, para esa persona y para esa carta que otros, dependiendo otra vez de cosas un poco técnicas como en qué signo está situado. Pues, hay signos en donde los planetas son más felices que en otros, qué tantas relaciones tiene con otros planetas, es decir, si es un planeta dominante en esa carta natal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Marilyn, por supuesto que Venus era un planeta dominante, uno de sus planetas dominantes, y Venus tiene a su vez su cumpleaños cada año, ¿no? Porque su órbita es muy parecida a la del Sol, entonces cumple años cada año Venus, porque hay otros planetas como Marte que cumplen años cada 2 años, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una carta natal donde es muy importante Marte, por ejemplo, justamente para alguien que se dedica sobre atletas, gente militares, por supuesto, ¿no? Marte es un planeta muy importante y si además es un planeta dominante en la carta, va a ser una carta de predicción importante esa del cumpleaños de Marte, ¿no? Y justamente, por ejemplo, para alguien que se dedica a las ventas, para una persona que se dedica sí, que es comerciante, será Mercurio, que aunque rige la comunicación, también rige es un planeta muy importante para los comerciantes, ¿no? Y entonces estas son las formas en las cuales o sea, no solo con la carta natal no puedes orientar a un cliente para una cuestión que quiere desarrollar en el presente o en el futuro inmediato, o para saber cosas sobre su futuro a corto plazo.
para eso necesitas estas otras herramientas que por supuesto que lees con relación a la carta natal siempre, ¿no? Tienes que ser como una lectura comparada de alguna forma. Muy interesante. No había Sí, escuchado las cartas de los sí, planetas. sí, las revoluciones de los planetas son muy interesantes. La más usada, la que usan más los astrólogos, es la del Sol. La revolución de la Luna es cada mes. Y la revolución de la Luna, por ejemplo, una herramienta que puede utilizar un astrólogo es sacar la revolución del Sol y las 13 revoluciones del año de la Luna. Y solo en casos de actividad realmente fuerte está marcado algo en una revolución lunar. Normalmente la revolución lunar marca más la forma en la que nos sentimos, la forma en la que eh, nuestras emociones y lo que ocurre en nuestra casa, porque la luna está muy vinculada a la casa, a la cotidianidad, a la vida eh, a la vida privada, a la vida doméstica. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, es el, la relación que hay, esto en el caso de las mujeres, la relación que hay de nuestro ciclo menstrual con la revolución lunar. La luna, esto es algo que nadie en términos científicos a lo largo del siglo XX ha podido explicar por qué el ciclo menstrual, digamos, perfecto de 28 días coincide con la luna, ¿no? Sí. Y sí, es mimético totalmente, ¿no? Y por supuesto que yo conozco, tengo una amiga que tiene su luna natal en Escorpio y además su sol en Escorpio tiene, digamos que una situación de luna nueva en su carta natal y sus periodos ocurren en Escorpio, ¿no? Curiosamente sus periodos ocurren en Escorpio y a veces algunas personas no tenemos, algunas mujeres no tenemos un ciclo, mis ciclos son muy cortos y entonces bueno, no muy cortos, 24 días, pero cada mes cae en uno o dos signos anteriores que el mes pasado y yo he notado que que en algunos signos, cuando cae en algunos signos me siento peor que en otros, ¿no? Pero es muy interesante el tipo de cosas que se pueden leer en cartas como cortitas, como estas cartas de la revolución lunar, y en cartas a largo plazo, porque también, digamos que obviamente, como no vamos a vivir 120 años, no tiene ningún sentido, no vamos a hacer la revolución de Neptuno, ni de Plutón, ni de Urano, ¿no? No es la revolución más larga en términos digamos, de ver hacia dónde se encamina la vida, sobre todo la vida en sociedad, es la revolución de Saturno. Saturno vuelve a estar en su punto natal a nuestros 28 años de vida, y se puede sacar una carta, una revolución de Saturno que va a indicar como en qué ámbitos de la vida social, porque Saturno es un planeta enfocado hacia lo social, en qué ámbitos de la vida social vamos a requerir más esfuerzo, qué cuestiones nos van a representar mayores obstáculos y dónde vamos a trabajar más en ese tipo de vida. Júpiter, que de alguna forma si Saturno representa las limitaciones, los obstáculos, la paciencia, el trabajo, que solo se ve recompensado después de mucho tiempo, porque Saturno está vinculado al tiempo largo. Júpiter es el planeta, digamos, en un cierto sentido contrario, o en un cierto sentido equilibra esa balanza, y Júpiter nos abre las puertas sin pedirnos nada a cambio, es el facilitador, es el planeta de nuestra expansión sencilla en sociedad.
y Júpiter cumple años cada 12, ¿no? Entonces cada 12 podemos sacar igual una carta de Júpiter y es ahí donde veremos en qué periodos de esos 12 años nos será más fácil desarrollarnos socialmente, ¿no? Porque Júpiter y Saturno rigen eso, nuestra vida en sociedad, ¿no? Entonces es muy interesante, por supuesto que está lleno como de recovecos la astrología y por eso cuando una persona empieza a estudiar astrología se va metiendo más y más y más en detalles y en detalles y en detalles. Ok, Clau, pues creo que todo lo que hemos comentado ahorita es, bueno, lo que has comentado tú, más bien yo he sentido como oyente. Yo creo que todo ha sido muy interesante y da para pues muchas más entrevistas o incluso clases. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir haciendo este tipo de videos para este canal, o incluso para tu canal también, porque aprovechando para hacer comentario, pueden revisar algunos otros videos sobre el trabajo de Claudina Domingo en su canal de YouTube, Claudina Domingo. Pero por ahora creo que ya usamos mucho tiempo. Espero que no sea un video muy cansado o algo para las personas que lo miren. Solamente quiero terminar con una pregunta rápida, Clau. ¿Qué libro o qué obra recomendarías? Algo así como Astrología para Dummies, para los principiantes, ¿no? Para que sepan, por ejemplo, a partir de qué se da la interpretación de la carta astral, cómo saber las características de cada planeta o los rasgos de la personalidad de un signo Aries o un signo Virgo. Sí. Fíjate que hay un libro muy interesante, o sea, bueno, hay muchos libros muy interesantes, digamos, que se escribieron en el siglo XX, que es cuando tuvo este nuevo auge la astrología. Y uno de los autores más fundamentales es, bueno, él era francés, pero le adoptó otro nombre, Dane Rudhyar. Rudhyar es Rudhyar. Y Dane Rudhyar tiene un libro que se llama El Zodiaco, la Matrix Universal, ¿no? O The Zodiac, The Universal Matrix. Y en este libro hace una explicación muy profunda, pero al mismo tiempo muy clara y muy sencilla de cada uno de los signos y de, por ejemplo, o sea, son 12 apartados y en cada uno de los apartados están también los planetas, digamos, del Sol hacia Saturno. También están Neptuno y Plutón y Urano, pero esto sobre todo en términos históricos, ¿no? Te dice, Plutón estuvo en Acuario durante la Revolución Francesa, ¿no? Urano estuvo en Tauro durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, con todas estas cosas que nos han pasado, en parte se le puede achacar un poco la culpa a Urano, ¿no? A Urano en Tauro. Plutón va a entrar a Acuario en 2023. Pero sobre todo en este libro están explicados los 12 signos y los planetas personales. Y es un libro muy claro, muy fácil de leer. No se concentra tanto en las casas ni en los aspectos, pero para empezar, el planeta más importante de la carta natal es el Sol. El Sol en la carta natal es como el Sol en el planeta, para nuestro planeta, es el centro, ¿no? Entonces es muy importante comprender el signo solar y él da explicaciones muy sencillas y al mismo tiempo muy profundas y con toda la experiencia de todos sus años de astrología al momento de escribirlo. Ay, perfecto. ¿No tienes de casualidad el libro a la mano para que mostremos la portada? Es que tengo el pues si no, compartir a lo mejor el link, si está en Amazon o algo así, lo podemos poner en la descripción, yo creo que sí es posible. También, bueno, invito a las personas a que si quieren ver videos acerca de otro tema, pues lo dejen en comentarios, puede ser en este canal o en el de Claudina, en el de Nadia, por supuesto.
Y bueno, aprovechando igual el espacio, quiero recordarles que Nadia tiene su libro de astrología realizada también en la versión en español. Lo pueden encontrar en algunas de sus páginas en synchronicitypublications.com, synchronicitypublicaciones.com, o si no tienen el acceso directo, pueden ir a nadiasha.com y directamente ahí se van a los libros, pueden encontrarlo a la venta. En Amazon también está. Es una buena opción también porque tiene temas desde principiantes, ¿no? De lo que es para ella la astrología, sobre los aspectos, planetas, casas y puntos de interés para la lectura de las cartas astrales. Yo también se los recomiendo aprovechando el espacio y agradeciendo también nos brindó esta oportunidad para hacerles su comercial. No sé, Clau, si quieres agregar algo más o... No, estoy muy contenta me gustó mucho este video, me gustó cómo quedó, creo que ojalá haya no resuelto, pero mostrado algunas de las cosas complicadas de forma un poco sencilla con un ejemplo de carta natal. Y ojalá exista la posibilidad de hablar de otros temas específicos muy interesantes que tiene la astrología. Cada planeta, cada planeta astrológico es un gran mundo sí, que recorrer. Para temas para videos hay muchísimos. Entonces vamos a seguir trabajando en eso. Si tenemos la oportunidad de compartir nuevamente en este canal, pues genial. Y si no, si me invitas ahora al tuyo, pues adelante también, con todo el gusto. Exactamente. Bueno, y pues muchas gracias a Nadia Saar y a ti, por supuesto, por tus muy interesantes preguntas. Y pues muchísimas gracias al auditorio. No, gracias a ti por tu tiempo y por compartir nuestro conocimiento. Nos vemos pronto. Thank you everyone for being here, for joining this video. I hope you enjoyed. I hope I can use subtitles or something, so that way you can see what we were talking about. Thank you. Bye-bye. Adiós. Bye. Adiós.